Buenas noches, Lice. Buenas noches, Licen. Bien, chicos, muy buenas noches con todos. Mil disculpas por la demora, estaba arreglando un poquito la conexión. Vamos a ir dando inicio con nuestra temática del día de hoy, que tiene que ver con lo que es la cultura, chicos, ¿sí? Dentro de la historia, nosotros vamos teniendo como tal varios elementos, varias características relevantes e importantes que nos hacen desarrollarnos como sociedad, como parte del entorno, como parte del contexto, como parte de la evolución, que prácticamente forma parte del espacio en el que nos desarrollamos, que forma parte de la realidad en la cual nosotros nos encontramos. De una o de otra manera, nosotros hablamos de sociedad, hablamos de civilización, cuando reconocemos e identificamos que el contexto y que el entorno tiene varios elementos que nos hacen evolucionar,
Sí, tienen varios elementos que prácticamente forman parte del conocimiento del espacio geográfico. Algo que yo siempre les digo y que es fundamental tomar en cuenta es que en muchas de las ocasiones se le toma a la historia como una asignatura aburrida, como una asignatura cansona, como una asignatura que quizás no tiene tanta importancia porque tiene fechas, porque tiene datos históricos que quizás después ni me voy a acordar. Pero más allá de eso, nosotros debemos reconocer que la historia tiene como tal un elemento fundamental que es el ayudarnos a entender y a comprender nuestro entorno, ayudarnos a entender y a comprender nuestra realidad. En muchas de las ocasiones, nosotros debemos reconocer que la historia me sirve para yo no volver a cometer los mismos errores, para yo no volver a cometer quizás alguna situación que fue negativa para mí, alguna situación que directamente quizás puede ser parte de un espacio de conflicto. Existe una serie bastante famosa y a su vez controversial que al momento en el que inicia tiene un lema que dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y prácticamente es el 100% de la realidad de lo que nosotros tenemos y de lo que nosotros desarrollamos. ¿Por qué? Porque para nosotros poder desenvolvernos en la actualidad, para nosotros poder ser como tal entes simbólicos, entes adaptados al espacio, debemos reconocer que yo tengo que entender mi historia para saber qué estuvo bien, qué estuvo mal y qué es lo que tengo que mejorar. ¿Qué es lo que yo tengo que evolucionar? ¿Qué tipo de características debo yo quizás evolucionar como persona dentro del espacio y dentro de, lógicamente, la fundamentación? Nos dice principalmente que lo que nosotros debemos hacer es examinar el término cultura como parte de una producción material y simbólica. ¿Por qué les digo dentro del ámbito de la historia que nosotros debemos reconocer lo que es directamente la palabra cultura con una condescendencia directa con la historia? Porque la palabra cultura desde sus inicios no tiene la misma significación que tuvo, lógicamente, hace muchos años atrás. Prácticamente la cultura inició siendo una palabra que significaba totalmente algo alejado de lo que nosotros tenemos y somos en la actualidad. En este caso nos dice que el término cultura directamente debe ser reconocida como producción material y como producción simbólica. ¿A qué se refiere esto? Que yo debo saber que la cultura es tanto una producción que yo puedo tocar, que yo puedo sentir, que puedo ver, y a su vez al hablar de una relación simbólica quiere decir que se refiere a ideales, costumbres que son intangibles directamente, ¿sí? Sino que prácticamente forman parte de la realidad, forman parte del contexto, pero que vienen a ser parte de la evolución y del desarrollo del mismo. En este caso, es fundamental relacionarnos con la vida cotidiana, ejemplificarlos en la vida cotidiana. Muchas de las ocasiones nosotros estamos, como les decía, acostumbrados a creer que la historia y todo lo que conlleva la historia es aburrida porque simplemente me explica sucesos y hechos y ya. Pero nosotros debemos entender que todos estos tienen una relación directa con mi entorno, con mi contexto, con lo que yo soy en la actualidad, con lo que yo promulgo en la actualidad. A veces, por ejemplo, nosotros decimos, yo soy una persona alegre, entusiasta, que ve el lado positivo, a veces un poco mal genia, quizás tengo un carácter fuerte. Pero ¿qué sucede directamente con esto? Que de una o de otra manera se refiere a que nosotros cuando entendemos esto somos producto de un tipo de evolución, ¿sí? Somos producto de algún tipo de contexto que a mí me envolvió desde mi niñez. Si es que yo tengo quizás una costumbre de vestirme de tal manera, una costumbre de comer cierto tipo de cosas, o quizás de enfrentarme a la realidad de cierta, de A o B circunstancia. ¿Qué sucede aquí? Que prácticamente esto
me ayuda a entender y me ayuda a comprender que de una o de otra manera la realidad se sustenta en ello, la realidad se sustenta en lo que yo soy y en cómo el contexto me afecta a mí, sea de una forma positiva o de una forma negativa. Nosotros somos el resultado de todas las costumbres y tradiciones que, por ejemplo, nuestros padres o las personas que nos rodean nos han inculcado. Si yo soy una persona ahorrativa es porque quizás tuve un buen maestro en el ahorro. Si yo soy quizás una persona despilfarradora es porque quizás no aprendí a ahorrar. Pero todo esto también viene siendo parte de la relación del contexto, pero mucho más allá de ello también del entender que directamente esto se encuentra siendo parte como el espacio de intercambio de pensamientos, pero siempre que yo le doy algo propio. La cultura actualmente nosotros le reconocemos como el conjunto de tradiciones, características que forman parte de mi realidad, pero siempre debemos reconocer que lógicamente la cultura, como conlleva todo esto, quiere decir que se refiere a varias personas que conforman un mismo grupo humano, varias personas que conforman una misma realidad. Pero lógicamente todas estas personas tienen un propio pensamiento, todas estas personas tienen una forma diferente de creer. Tal y cual yo les menciono, por ejemplo, la moda. La moda es un tipo de cultura general, ¿ya? Sale una moda de vestirse con ropa ahora, que ha salido esta moda de que la mayoría de los jóvenes se visten con ropa bastante holgada, ¿ya? Es una moda. Pero a cada moda directamente las personas la adaptan dándole siempre un toque extra que es el toque personal. Y eso es lo que nos enseña la cultura. Nosotros somos reflejo de todas estas tradiciones, creencias y costumbres que conforman a mi entorno y a mi contexto, pero directamente yo le doy mi toque personal. Quizás en mi familia existe la tradición, la costumbre o la cultura de que en cada fiesta de cumpleaños nos tengamos que reunir como familia. Ya, esa es una cultura que yo tengo, una tradición, una costumbre. Pero yo le doy un toque personal que es que no es cumpleaños si es que yo no hago el pastel para la fiesta, porque lo hago con cariño, lo hago con amor, lo hago con las personas que, con, no sé, con materiales, ingredientes que al integrante de la familia le gusta. Es una costumbre, pero que siempre le doy un toque propio, ¿ya? Es un ejemplo que puede suceder. Entonces, asimismo es lo que sucede con la realidad, con la cultura. Todo viene siendo parte de este desarrollo y de este entorno espacial. Nos dice de igual manera que hay que analizar y diferenciar la historia real de la construcción historiográfica producto de la investigación basada en fuentes, enfoques y condicionantes, tanto materiales como simbólicos. Nos dice que prácticamente, como les mencionaba, la historia viene siendo teoría. Sí, los hechos y los sucesos históricos que nosotros conocemos en la actualidad son netamente teoría. Lo que yo leo es teoría. Pero lógicamente lo que yo hago es contrastar, analizar qué tanto de todo esto que yo leo se refleja en la actualidad. Sí, ha evolucionado, ha retrocedido, ha mejorado, hemos evolucionado como personas, hemos evolucionado como sociedad, hemos evolucionado como grupo humano directamente. En este caso nos dice que a lo largo del tiempo la palabra cultura se ha usado con distintas significaciones, pero principalmente en la antigua Roma fue donde se usó por primera vez, que en este caso la palabra cultura significaba cultivo de la tierra, ¿sí? Era la significación inicial que le dieron a esta palabra, pero ¿qué sucede aquí? Directamente que no tiene absolutamente nada que ver, como les mencionaba, con lo que nosotros reconocemos y sabemos actualmente que es cultura. Cultivo de la tierra es que prácticamente yo, no sé, siembro algo y después cosecho, es decir, yo pongo una semillita y después obtengo como tal el resultado de lo que yo sembré. Eso es a lo que nosotros conocemos como cultivo de la tierra. Y eso es a lo que nos expresaban en la antigua Roma que debía ser la cultura, cultivar la tierra. Pero siempre esta palabra cultivar tuvo una importancia a lo largo de los años. Quizás la palabra ya transgredió algo más, la palabra ya tiene ahora otra significación, pero siempre mantuvo este significado principal que fue con el que inició, que es cultivo. Esta palabra es importante. Cultivo, ¿a qué me refiero yo con la palabra cultivo?
a iniciar algo, crear algo, poner en un lugar algo que me va a dar frutos a posterior, es decir, algo de lo cual yo voy a poder quizás obtener algo posteriormente de que se creó o de que se desarrolló. En este caso, entonces, la palabra inicia siendo como tal una referencia a decir que es el cultivo de la tierra. Luego de todo este proceso, empieza a utilizarse para referirse a cultivo de cualquier tipo de naturaleza, por lo que también empezó a usarse para el cultivo de las especies humanas. Ya no solamente era el cultivo de la tierra, sino que también ahora se refería al cultivo de todas las especies humanas y de todas las especies incluso en general, sí, tanto animales, tanto también como los de la tierra, de igual forma como los seres humanos. ¿Qué quiere decir entonces? Que se refería a que si yo inicio algo, yo tengo la innovación, tengo la imaginación de crear algo, esto me iba a dar un resultado positivo a posterior. A eso se refería a cultivar, que si yo creo algo, posteriormente voy a poder obtener réditos de ello. Dentro de los animales, podemos decir, si yo empiezo a criar, no sé, vacas, un ejemplo, posteriormente voy a poder obtener réditos de ella, por ejemplo, obtener la leche, obtener este material que me puede dar quizás materia prima como tal a posterior para poder realizar más productos. ¿A qué se refiere entonces esto? Que directamente dentro incluso de las especies humanas nos habla de que la palabra cultivo de la tierra, el referente de cultivo, tiene que ver con crear algo. Tiene que ver de una o de otra manera con el producir algún tipo de cosa, el producir algún tipo de situación, pero que lógicamente voy a poder yo desarrollar a posterior. En este caso, cultura ahora sabemos que se refiere a que desde que somos nosotros unos niños, cultivan en nosotros muchas costumbres, tradiciones, creencias que forman parte de mi personalidad en la actualidad y que yo seguiré promulgando a los años, a lo largo de los años. Lógicamente, este tipo de cultivo tiene que ser algo positivo podemos entenderle, porque yo no puedo esperar que el cultivo simplemente se refiera a que, o que quizás yo voy a hablar de cultivo y de desarrollo a lo largo del tiempo, si es que es algo negativo. Quizás yo soy una persona no sé, grosera, ¿ya? Y yo voy a seguir eso cultivando en las futuras generaciones, el que tienen que ser groseros. No, nosotros tenemos que hablar de cultivo dentro de una civilización, dentro de una cultura, lógicamente cuando ésta evoluciona, cuando ésta desarrolla, cuando ésta marca el inicio de algo nuevo, de algo mejor, de algo que transgrede a lo más allá. Una vez que ya se entiende desde las especies humanas, nos dice que pronto llega a ser sinónimo de civilización. En este caso, que es un vocablo también latino que lo podemos traducir como pertenencia a la ciudad, ¿sí? Aquí nos habla de esta palabra bastante relevante e importante que nos dice civilización. Muchas de las ocasiones, incluso hasta en la actualidad, nosotros podemos escuchar como generalmente nos referimos a una persona civilizada o que una persona es directamente civilizada cuando tiene conocimientos o cuando tiene quizás vive en la ciudad prácticamente. Ya una persona es civilizada cuando se le dice que es racional, que es inteligente. Una persona, no sé, quizás se pelee y generalmente se le suele decir, tienes que aprender a ser más civilizado, es decir, tienes que aprender a ser más consciente, más tranquilo, más real de lo que te está pasando, aprender a tomar buenas decisiones. Aparece esta nueva palabra considerada como civilización. En este caso, directamente la civilización, como les decía, se llega a reconocer como pertenencia a la ciudad, que para esta época estamos hablando de una época en la cual no se conocía el 100%, estamos hablando más o menos del siglo XVIII. No se conocía como tal toda la evolución, toda la influencia que puede llegar a tener una forma de pensamiento, un ideal o una característica en el contexto histórico. Y prácticamente en este caso se decía que una persona que pertenecía a la ciudad era aquella que había superado el salvajismo, aquella persona que ya no vivía en la barbarie o en la rusticidad de los pueblos que no tenían una civilización. Prácticamente nos daban a entender que
Las personas que vivían en la ciudad eran civilizadas, mientras que las personas que no vivían en la ciudad, sino que vivían en los contextos de en las afueras, directamente eran personas que no tenían algún tipo de desarrollo intelectual, que no tenían algún tipo de contexto evolucionario. En este caso nos dice que de ahí viene que la cultura no solo se refiere al cultivo de la humanidad, sino también al progreso humano. Llegamos a este punto relevante que la cultura nos habla de progreso de la humanidad, progreso de los grupos sociales con la finalidad de que todo lo que ésta promulgue se logre sostener en el tiempo. Yo hablo de desarrollo, yo hablo de evolución, hablo de cultura cuando ésta logra mantenerse en el tiempo, de tradiciones, cuando esto logra lógicamente evolucionar con la humanidad, pero que a su vez no pierde su esencia. Muchas de las costumbres y tradiciones que nosotros tenemos en la actualidad han sufrido varios cambios. Festividades, comida, música, incluso lógicamente siguen teniendo como tal esta característica inicial, siguen teniendo como tal esta iniciativa, pero directamente han perdido la esencia, muchas de ellas, o la originalidad con la que se crearon. Por ejemplo, la festividad de Año Nuevo. Nosotros de ahí quemamos el año viejo, haciendo referencia a que el año que termina se va quemándolo y empieza un nuevo año. ¿Qué sucede? Lógicamente, esta es una significación que le hemos dado recientemente en la actualidad, porque desde sus inicios esto no era así. Las locas viudas, por ejemplo. Las locas viudas ahora sabemos que son, dentro de nuestro país, son personas, perdón, hombres que se visten de mujeres y le lloran al año que se va. En sus inicios, no, en sus inicios esta festividad eran mujeres vestidas de negro, literalmente como si estuviesen de luto, que prácticamente se les reconocía que lloraban directamente, por eso se les conoce como las locas viudas, porque el año se terminaba. Ya era como una mofa más o menos, pero no era en sus inicios tal y cual ahora se lo reproduce. ¿Por qué? Porque aunque una tradición se mantenga en el tiempo, siempre se adapta a su contexto. Siempre le damos el toque propio, lo que yo les mencionaba anteriormente. Cualquier tipo de tradición se adapta al contexto y al toque que le dé cada persona. Es como yo decir que en nuestro país existen una infinidad de platos que son tradicionales de la sierra, de la costa, de la Amazonía, platos que son característicos de cada región. Pero no quiere decir que todas las personas las preparen de la misma forma. Cada persona le da su toque, habrán platos que nos gusten, otros que no. Incluso, por ejemplo, el mismo plato sabe de diferente manera dependiendo de la persona que lo realice. ¿Por qué? Porque cada persona le da su toque, cada persona tiene su personalidad. Puede que incluso utilicen los mismos ingredientes, pero no alteren ni uno solo. Pero lógicamente siempre se le da el toque propio y eso es cultura. Esto es tradición como una canción. Ya existe una canción tradicional, una canción característica del Ecuador, ¿ya? Pero se escucha diferente dependiendo de qué persona la cante. Entonces, ahí es donde nosotros comprendemos esta parte que nos dice, que se refiere al progreso humano. Conforme las humanidades se vayan desarrollando, conforme las sociedades vayan evolucionando, directamente nosotros vamos a tener aún más acercamiento a la realidad, aún más acercamiento al contexto. De igual manera nos dice que desde el siglo XVIII el romanticismo empezó a diferenciar entre civilización y cultura, refiriéndose en el primer término al desarrollo material, es decir, al desarrollo económico y tecnológico, mientras el segundo se refería al cultivo de las facultades espirituales o intelectuales. ¿Qué quiere decir aquí? En estas facultades intelectuales estaban incluidas la filosofía, la religión, la ciencia y el arte. Así, la persona culta era aquella que se dedicaba a las letras y a las artes, mientras su contrario era el inculto. Esta distinción incluso es frecuente en la actualidad. Posteriormente, ahora, la palabra civilización
como nos hablaba de que se referían a las personas que vivían en la ciudad, a las personas que habían superado el salvajismo, entonces como estas personas habían superado el salvajismo y la rusticidad, tenían que ser inteligentes, tenían que ser personas letradas, personas que se desarrollaban, personas muy críticas mediante la filosofía, el arte, la religión. Entonces, una persona que vivía en la civilización, una persona que era civilizada, se le reconocía como una persona culta, mientras que una persona que no vivía como tal en el espacio de la civilización, se le conocía como una persona inculta. ¿Qué quiere decir prácticamente esto? Que de acuerdo a la realidad, de acuerdo al contexto en el que nosotros nos estemos desenvolviendo, directamente tenemos un acercamiento a esta realidad. Para ello, quiero que por favor visualicemos el siguiente video que nos habla sobre lo que es la cultura, ¿sí? Para ir continuando con la temática. Vamos a tomar atención, por favor. Bienvenido a un viaje inmersivo en la riqueza del mundo. ¿Qué es la cultura? Cultura, una palabra que todos usamos, pero ¿qué significa realmente? Descubrámoslo juntos en este video. La cultura es un término amplio, complejo y fascinante. No es simplemente una lista de hechos o costumbres, es todo un sistema de vida. Imagine un tejido, cada hilo que se entrelaza forma un patrón. Cada patrón representa diferentes aspectos de la cultura: idioma, religión, arte, música. La cultura es como una piedra preciosa, multifacética y hermosa. Cada faceta, o elemento, tiene un papel que contribuye a su belleza general. El idioma es una de estas facetas. Es más que palabras, es una forma de pensar, de ver el mundo. Otra faceta es la religión, que puede influir en la moral, las costumbres y las tradiciones de una sociedad. El arte y la música son elementos visibles y audibles de la cultura. No solo entretienen, sino que también comunican valores y emociones. Las normas sociales y las leyes también son partes integrales de la cultura, proporcionando una estructura y orden a la sociedad. La comida es un elemento que no podemos olvidar. La forma en que preparamos y consumimos alimentos refleja nuestra cultura. La arquitectura, desde los rascacielos hasta las chozas de barro, también habla de nuestra cultura y nuestras prioridades. La vestimenta y los adornos personales son elementos visibles de la cultura, a menudo representan estatus, identidad y tradiciones. La economía y la política también son facetas de la cultura, influyendo en nuestra forma de vida y en nuestras decisiones. El medio ambiente también juega un papel en la cultura, afectando nuestros comportamientos, valores e incluso nuestra alimentación. También debemos recordar que la cultura es dinámica, siempre cambiante y evolucionando con el tiempo. Cada cultura se clasifica de diferentes maneras, según diversos factores, creando una variedad infinita de culturas en el mundo. Las culturas pueden ser geográficas, basadas en la ubicación de un grupo de personas. Las culturas pueden ser étnicas, basadas en la ascendencia común de un grupo de personas. Las culturas también pueden ser sociales, basadas en grupos que comparten intereses o estilos de vida similares. Las culturas pueden ser organizacionales, refiriéndose a la cultura dentro de una empresa o institución. Las culturas también pueden ser globales, influenciadas por tendencias y fenómenos mundiales. Cada una de estas categorías se entrecruza y se superpone, lo que hace que la cultura sea aún más rica y compleja. Apreciar la diversidad cultural es fundamental para fomentar la comprensión y la paz en el mundo. Cada cultura tiene su propia belleza y valor, y todas merecen respeto y apreciación. Explorar y comprender la cultura nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos y a los demás. La cultura es una maravilla del ser humano, que nos conecta, nos define y nos enriquece. Así que la próxima vez que escuches la palabra cultura, piensa en todo lo que implica. Piensa en la riqueza de las costumbres, las tradiciones, las lenguas y las formas de vida. Recuerda que todos somos parte de esta increíble diversidad cultural que es la humanidad. Esperamos que este video te haya ayudado a comprender mejor qué es la cultura. Bien,
El video nos ha explicado algo bastante relevante e importante y que nos dice que hay que nosotros entender y comprender que somos parte de este entorno, que somos parte de esta realidad, parte de este espacio geográfico. Nos dice que de esta manera directamente, en este caso, ser parte de una cultura no es que nace de la noche a la mañana, sino que viene siendo producto de una evolución, viene siendo de un producto de un constante encuentro y situaciones en las que dos grupos humanos, dos sociedades se encuentran en general. En este caso, de igual manera, como civilización, lógicamente nos dice que se refería a una persona que quizás era culta, con el transcurso del tiempo nos dice que la palabra se redefine y ahora le damos un significado que ya le da un sentido más social, al punto que llega a ser contrario al que le otorgó el romanticismo. Entonces, directamente el romanticismo, ¿qué es lo que buscó? Darle un consciente o una connotación directamente más propia, pero de un espacio de inteligencia, podemos entender. Cultura era hablar de personas inteligentes y de personas ignorantes. A eso se refiere lo que como tal nos quería dar a explicar el romanticismo. Pero por otro lado, debemos reconocer que lógicamente la palabra cultura ahora se refiere a algo totalmente lo contrario, sino prácticamente se refiere al conjunto de elementos, al conjunto de características, al conjunto de referentes que forman parte de la realidad, al conjunto de referentes que conforman nuestro espacio geográfico. Es así que también, como les mencionaba, prácticamente existía esta diferencia entre cultura y civilización, que nos decía que la palabra cultura se refería a los pueblos que no alcanzan la revolución urbana, sino que suelen interpretar la realidad a través de mitos y tienen una concepción cíclica del tiempo. Era lo que el romanticismo quería implementar. ¿Qué quiere decir? Que tenían una connotación cíclica del tiempo, que no iban ni para adelante ni para atrás, sino que era como que seguían una rutina todos los días, haciendo lo mismo, como que nos levantamos, hacemos esto, nos volvemos a dormir, nos levantamos, hacemos esto, nos volvemos a dormir. Prácticamente algo así daban a entender que no evolucionaban, que no tenían una inteligencia, que no tenían un consciente, que no eran personas que podían desarrollarse o quizás alcanzar el éxito, alcanzar el desarrollo o la autorrealización. A eso se refería el romanticismo, que eran las personas que conformaban una cultura. Pero por otro lado, las personas que conformaban una civilización son los pueblos de avanzada producción material y simbólica que sin renunciar a los mitos desarrollaron un pensamiento científico para explicar la realidad. Y de igual manera conciben la historia de una forma lineal y son conscientes de ello. ¿Qué quiere decir concebir a la historia de una forma lineal? Que yo estoy en este punto, hay un pasado, hay un presente y hay un futuro. Y yo voy haciendo las cosas con la finalidad de que el futuro sea mejor. Yo voy evolucionando con la finalidad de que el futuro me proponga cosas mejores para mí como persona, para mi espacio, para mi realidad. Algo que aquí también tomamos en cuenta es que nos dice que la cultura es una producción material y simbólica, ¿sí? Directamente cuando nosotros reconocemos la material y simbólica, como les decía, material algo que yo puedo ver, tocar, simbólica algo que es algo intangible. Por ejemplo, si material pueden ser estructuras eclesiásticas, puede ser la vestimenta, la comida. Por otro lado, el tipo de cultura simbólica o tradición simbólica es aquella que se refiere más a los ideales, ¿sí? Por ejemplo, la creencia en hacer una festividad, la creencia en realizar procesiones, la creencia en que, no sé, puede ser muchas de estas, dependiendo de la religión. Por ejemplo, los sacramentos. Los sacramentos vienen siendo parte de la idealización. De igual manera, la filosofía, la inteligencia, todos estos fundamentos y elementos que prácticamente caracterizan un elemento importante para la realidad y para la sociedad. Nos dice que de igual forma, durante mucho tiempo existieron un cierto tipo de empleos equívocos que se les dio a la palabra cultura. Una vez establecido ya el correcto significado de cultura, podemos identificar algunos usos equívocos que le damos ya en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo,
Un estado de desarrollo intelectual, le decimos culta a una persona que ha acumulado gran cantidad de información sobre un aspecto de la cultura, arte o ciencia. Ya no es una palabra que tenga esa connotación, ya no es una palabra que se refiere a que una persona culta e inculta. Por otro lado, un proceso para alcanzar ese estado de desarrollo intelectual. Llamamos cultura o actividades culturales a la producción simbólica, teatros, música, danzas, artes, pero a la producción material también lo es. Cultura no es solamente lo inmaterial, sino también material, como les decía, estructuras arquitectónicas. Prácticamente hablan de cultura. Y también nos dice los productos de la llamada actividad cultural, como cuadros de esculturas, piezas musicales, ¿sí? Nos dice que la etimología del latín viene que cultura es un adjetivo de cultura, cultivo, perdón, o crianza, lo que yo les decía, crear algo. Cólere, que es un verbo de habitar, cultivar, proteger, orar con adoración. Ocultum, cultivo, cultivar el espíritu del ser humano. La Real Academia de la Lengua Española plantea varias excepciones sobre la cultura. El principal, conjunto de conocimientos que permiten alcanzar a alguien desarrollar su juicio crítico y como un conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o en algún grupo social. ¿Sí? Entonces ahora nosotros reconocemos y comprendemos a qué se refiere la palabra cultura, qué es lo que busca de cierta manera darnos a comprender o darnos a entender el desarrollo que tuvo esta caracterización en la realidad. ¿Sí? Prácticamente, como yo les mencionaba, nosotros somos producto de la evolución. Nosotros somos producto del desarrollo, nosotros somos producto de cómo varias sociedades, varias civilizaciones han tenido un impacto fuerte en el manejo de ideales, de creencias y de costumbres para nosotros poder evolucionar incluso o a su vez mantenernos también, ¿sí? Esto es importante que nosotros reconozcamos dentro de lo que es la historia. Conforme vayamos pasando en las posteriores clases, seguiremos estudiando más terminologías, seguiremos entendiendo más hechos y sucesos relevantes que conllevan como tal el conocimiento de la historia. Sí, yo quiero que vayamos ya un poquito más acercándonos. Ustedes en su plataforma tienen ya publicado el material y la tarea que se les habilitará al momento en que ya les suba la clase grabada. De igual manera, ya tienen habilitado el material que nosotros desarrollaremos la siguiente clase. Así es que si ustedes tienen la oportunidad, el tiempito de más o menos leer el tema que estudiaremos la siguiente clase, sería excelente para que ya vayamos entrando en un contexto, para que ya vayamos entrando como tal en una referencia de los temas que vayamos viendo. Algo que yo siempre les digo es que reconozcamos que la historia no sirve para contar hechos y sucesos y punto, sino que más allá de eso, para poderlo relacionar con nuestro contexto, con nuestro diario vivir. Sí, saber, por ejemplo, quizás muchos de ustedes no sabían que ya no se debe usar la palabra culta o inculta, porque no se refiere como tal a esta terminología, está mal utilizada y en la actualidad. Entonces, siempre es importante reconocer que todos los días se aprende algo nuevo y que todos los días nos sirven para poder identificar y para poder reconocer como seres humanos, de cierta manera, cómo evolucionamos, cómo nos desarrollamos, pero sobre todo cómo nos vemos reflejado en este entorno y cómo nos vemos reflejados en esta sociedad y en este contexto cotidiano, chicos. ¿Sí? Les agradezco mucho a todos por haberse conectado a la clase del día de hoy. Les dejo para que puedan continuar a su siguiente hora. Que tengan todos una muy excelente noche, chicos. Muchas gracias.